nos lleva a otra función mental bastante curiosa, el lenguaje. Aunque en sí la definición del lenguaje es la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse o expresarse, existen muchos tipos de lenguaje y es curioso y incluso es un misterio cómo con un solo lenguaje tantas personas se pueden comunicar. Yo puedo hablar español y mi lenguaje puede ser el español. Yo me puedo expresar en español, bueno, en mi idioma castellano. Pero a la hora del té hay cosas que a mí me van a entender ciertas personas y hay cosas que no. Depende de mi lenguaje y del lenguaje de las otras personas. Porque también sea el caso, vamos, el lenguaje es lo normal. En el lenguaje lo normal es manejar un idioma, manejar una forma específica de nosotros comunicarnos. Pero así como nosotros manejamos un idioma, del otro lado del mundo también lo manejarán y no es el mismo, pues. Existen aquí también muchos y muy variados tipos. Incluso existe un lenguaje de las flores. Hay abuelas que creen en que la luna tiene un lenguaje. Incluso hay una frase que dice que la música es el lenguaje universal. El lenguaje es una función mental curiosa, porque no existe un solo tipo o no es algo estrictamente definido, sino que va más a cómo uno comprende o intenta expresar lo que siente o lo que piensa. La afectividad, el afecto, sentimientos, emociones. La afectividad es conocida como el conjunto de estas. Además, también puede incluir un tercer elemento que son las pasiones. El conjunto de estos tres sentimientos, emociones y pasiones genera la afectividad. La manera en la que el ser humano se desarrolla siendo o no afectivo, demostrando o no cariño, amor, no necesariamente siendo siempre positivos. La afectividad puede ser un momento de molestia, un momento de tristeza, de ira profunda. Incluye cualquier sentimiento. O sea, no es solamente estar feliz o estar triste. También es estar de mal humor, estar enfadado, tener miedo. Todos estos están dentro de la afectividad y no deben ser considerados como que el ser afectivo no es estar triste o no es estar molesto, porque todos los que sean sentimientos o todos los que sean emociones irán dentro de este concepto. No es necesario decir no eres afectivo porque no eres cariñoso todo el tiempo, no eres afectivo porque no muestras amor todo el tiempo, porque de hecho poco tiene que ver una cosa con la otra. No necesariamente tienen que ser actitudes positivas o emociones positivas. Ok, ahora, un poco más allá de la afectividad tenemos la sensopercepción. Tal como su nombre lo dice, sensopercepción. Es la perceptiva que tenemos de algo que sentimos o de ciertos estímulos sensoriales. Es básicamente el momento en el que lo que sentimos, lo que percibimos de manera sensorial, lo transmitimos al cerebro para que pueda ser codificado. Es decir, para que pueda ser entendido por el cerebro, para luego tener una respuesta al estímulo sensorial. Comúnmente muchos lo definen como el proceso de recibir información mediante los sentidos. Tenemos 5 sentidos: la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Entonces, por cualquiera de ellos puede ser percibida esa información. La sensopercepción es bastante usada, sobre todo en educación y en temas como, por ejemplo, con niños especiales, personas especiales, porque los ayuda a reconocer como lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo en su entorno, y a partir de ahí ellos como que se les queda grabado debido a que fue algo percibido sensorialmente. Ellos como que se les queda grabado, entonces ya saben qué es bueno y que esto es malo. Existen trastornos en la sensopercepción porque pueden ser alterados por cualquier, digamos, desperfecto en cualquiera de los sentidos. Por ejemplo, el daltonismo
puede ser una alteración en la sensopercepción, debido a que las personas que sufren de daltonismo no ven los colores como son realmente, entonces no pueden decir esto es de color rojo y por eso no está prohibido. Por ejemplo, las señales de prohibición. Esto es de color rojo y por eso está prohibido. Porque no sabrán identificar el color y no podrán identificar que eso por el color es que está prohibido. Siguiente función mental, el juicio. El juicio es como una evaluación propia o del yo, en la que se realiza una síntesis o un resumen mental que luego nos hará llegar a una conclusión. Es un proceso cognitivo en el que también se trabaja o también incluye otra función mental, el pensamiento. El juicio también se puede entender como la relación entre dos conceptos, o sea, la comparación entre ellos, pero la comparación que nosotros podríamos tener entre esos dos conceptos, teniendo las dos definiciones claras, obviamente. Al comparar estos dos conceptos, o incluso pueden ser más, pero al establecer esta comparación se pueden deducir, incluso se pueden obtener más juicios, más pensamientos acerca de cada uno de estos, teniendo claro que el juicio es una versión del yo, o sea, algo mío, algo que yo pienso y no necesariamente es lo correcto, o no necesariamente tampoco está errado, pues, sino que es algo mío y ya, es mi percepción, mi juicio.